Un abrazo. Ayer en el Congreso, y volvemos a hablar de economía, gran velada, ya lo saben, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, explicaba el nuevo paquete de medidas para reactivar la economía y crear empleo. 11.000 millones de euros con los que se pretenden crear más de 300.000 puestos de trabajo en el año 2009. ¿Y cómo? Pues 200.000 a través de obra pública. La parte del león de ese dinero, 8.000 millones, se destina a los ayuntamientos para que hagan esas obras que tienen que estar iniciadas antes del 13 de abril. Se estima que solo con este fondo de inversión pública esperamos crear alrededor de cerca de 200.000 puestos de trabajo en 2009. Además, permitirá sostener la viabilidad y el empleo de muchas pequeñas y medianas empresas relacionadas con la construcción y actividades anexas como maquinaria, equipamiento, ingeniería o transporte. Propondremos medidas que reduzcan los costes del empleo y que respondan a las necesidades de financiación específicas al sector. Todo ello, lógicamente, quiero subrayar esta idea, a cambio de compromisos de mantenimiento del empleo por parte de las empresas. Son medidas urgentes y que requieren de una rápida efectividad, destinadas a mantener y crear empleo. Constituyen, señorías, un poderoso arsenal, seguramente inédito por su magnitud, para contrarrestar el descenso de la actividad. Y estoy seguro de que sus efectos se van a apreciar con nitidez en los próximos meses. Bueno, pues para el PP el plan es insuficiente y acusa al Gobierno de no tener un plan global, de aplicar medidas aisladas y de incrementar el gasto público. Dejemos en primer lugar, señor presidente, ese burladero de la crisis internacional al que le ha cogido tanto gusto, porque ahí no está el remedio de nuestros males. España necesita un proyecto económico real, necesita reformas, necesita sustituir su modelo de producción agotado, necesita todo lo que usted ha estado negando durante estos años. ¿Y cómo fue el cuerpo a cuerpo? Pues más o menos así. Necesitamos un plan completo y usted no lo tiene. Y un plan no se improvisa por fascículos ni se reemplaza con aspavientos. Sí, señor Rajoy, el Gobierno tiene un plan. Mire, aquí los tengo. Incorpora 80 medidas. Se lo voy a remitir, lógicamente, para que pueda hacer una evaluación sosegada, sensata, y la próxima vez decir, no me gusta su plan. Si lo que pretendía era dejar de ser previsible y crear el desconcierto, puede usted tener la seguridad de que lo ha conseguido. Ha generado usted un enorme desconcierto. Yo le tengo que reconocer que usted sí es previsible no aportar ninguna propuesta. Deslizarse por la pendiente del déficit público es muy fácil. Subirla, sin embargo, cuesta enormes sacrificios que pagaremos todos. Nosotros no somos partidarios del déficit público, somos partidarios de la estabilidad y del superávit, salvo en situaciones como esta. Bueno, Elena Valenciano, que no hace más que cabecear, ¿eh? Esto es lo que se presentó ayer en el Congreso. ¿Este es el plan que necesita este país en este momento? Bueno, esta es una parte del plan que necesita este país. Lo que pasa que es bastante razonable pensar que en el marco de lo que han sido los acuerdos, tanto en el seno de la Unión Europea como en la cumbre de Washington, que en un marco acordado, los países estén primero atentos a la evolución de esa situación económica. Segundo, que cada país ponga el acento en aquella cuestión que sea más grave en el caso de ese país. Es decir, esto no es la purga de Benito, ni todos hacemos lo mismo, ni la salida de la crisis va a ser igual para todos. Yo creo que este es un plan potente, sólido y que permite resultados muy inmediatos, ¿no? Pero es una parte del plan que se ha presentado, que el presidente cifraba en 80 medidas, pero en fin, que tienen que ver con, primero, el apoyo al sistema financiero, segundo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el apoyo a las familias, y ahora un plan que lo que acomete es uno de los talones de Aquiles de la economía española, que es la destrucción de empleo en un momento de crisis económica. Es decir, España es un país que cuando crece más en empleo, en creación de empleo, que la media europea. Eso es lo que nos pasa hace tan solo un año. Y es un país que destruye muy rápidamente empleo porque está muy vinculada esa destrucción de empleo al pinchazo
del sector inmobiliario, y por eso el hincapié se hace en ese sector. Si vamos a seguir discutiendo, pero déjame poner encima de la mesa los últimos datos. Contaba 11.000 millones, 8.000 para ayuntamientos, y los otros 3.000 se reparten en ayudas a la industria del automóvil, inversión en medio ambiente, investigación y desarrollo y rehabilitación de casas, cuartel y comisarías. Ahora sí, Luis Herrero. Es previsible el discurso de Esperanza, de Esperanza Elena. ¿Por qué? Pues porque ella es socialista y cree que efectivamente el sector público es el que tiene que echar toda la carne en el asador en este momento de sacarnos de la crisis. Yo opino exactamente lo contrario. Yo creo que, y hay un consenso bastante general en que el principal problema económico que tenemos planteado, no solo en España, es la falta de liquidez. Sabemos que las medidas que está poniendo en marcha, no solo el gobierno español, otros gobiernos europeos también en la misma dirección, no consiguen que ese dinero que se está poniendo en el torrente circulatorio de las economías llegue a las empresas y por lo tanto los créditos lleguen también a las personas que lo necesitan. Por lo tanto, desde mi punto de vista, que es un punto de vista ideológicamente distante al de Raúl o al de Elena, la prioridad del gobierno debería ser medidas que vayan destinadas a favorecer que ese dinero llegue a las empresas y llegue a los particulares. Todo lo que sea obra pública, pues es, en fin, es priorizar mal. Y te digo más, y te lo digo para que veas que no voy solo en contra tuyo. Espero, y lo digo con pleno conocimiento de causa, de que esto no le va a gustar nada a la gente del PP. Espero que Rajoy vote en contra de este plan, si no le gusta. Porque no se sabe, ¿no, Luis? No, porque, Pues él dice no le gusta, lo critica, pero luego no sabemos lo que va a votar. Digo, hombre, no, si no te gusta, obra en consecuencia, déjate de complejos. Yo creo que este es un plan que no va en la buena dirección. Pero deja hablar a Sí. Raúl. Sí, no, Las muy medidas rápidamente. Yo creo anunciadas por el gobierno ayer. Bueno, las medidas son una parte de la solución, pero para mí hay dos Que tipos se de aprueba muy, respuestas. por cierto, en el Consejo de Ministros. Bueno, Real decreto. lo que pasa es que hay, evidentemente, una serie de medidas que hay que tomar de inmediato, a corto plazo, porque la crisis afecta directamente a cada una y cada uno de nosotros y, por lo tanto, hay que tomar una serie de medidas que aumenten precisamente no solamente esa inversión, sino esa creación de la dinámica económica que puede permitir al menos dinamizar algunos sectores. Esto es cierto y está bien. Pero el problema, insisto, es estructural. Entonces, esta es una situación que sirve para paliar un momento dado del proceso de la crisis. El problema es estructural. El problema tiene que ver con el neoliberalismo tal y como se está implementando. Y aquí o tenemos un cambio de chip global o realmente nunca vamos a resolver esta cuestión, porque esto es un ciclo del que nunca vamos a salir si no cambiamos las propias estructuras. Perdona, Luis. Y en este sentido hay una serie de medidas que yo sí he hecho en falta y que en todo caso son las que vamos a tener que tomar, no desde el punto de vista español solo, porque es imposible, pero sí desde el punto de vista del ámbito europeo en primer lugar e internacional después. Y tiene que ver con esa necesidad de reformar el sistema financiero internacional, punto número 1. Punto número 2, lo siento, el problema que estamos viviendo es por falta de regulación de las transferencias económicas del sistema financiero. Y aquí es donde tenemos que empezar a meter mano. Lo que no puede ser es que el sistema público sirva para solventar los problemas de las empresas cuando no funcionan, pero cuando funcionan, a mí que no me metan mano. Yo creo que aquí tenemos que ser realmente ya muy claros, porque de alguna forma el problema, insisto, esto puede servir al corto plazo, pero en el medio largo plazo las medidas tienen que ser mucho más valientes. A ver, para que nuestros espectadores y yo misma nos aclaremos, tenemos un enfermo al que le hemos abierto una vía, pero luego hay que curarle la enfermedad. Claro. Esto es lo que está diciendo Raúl. Totalmente. Sí, yo creo que incluso es evidente que este plan, que es un plan, digamos, de emergencia, en fin, la situación es extraordinaria y requiere de medidas extraordinarias. Esa es la cuestión. Y no solo en España, en el seno de la Unión Europea, en los Estados Unidos y probablemente en algunos de los otros países que vayan a ser afectados. Pero, por lo tanto, hay una panoplia, ¿no?, de medidas a adoptar. Es verdad que deberíamos salir de esta crisis con un modelo productivo distinto también, ¿no? Porque no podemos sistemáticamente estar sufriendo los efectos de que cuando cae el crecimiento económico, cae el empleo, etcétera. Pero ahora yo voy a hacer una reflexión que es más política, Luis, que económica, pero que creo que tiene mucho que ver con la con la posibilidad de salir de la crisis y con generar confianza y tal. Es difícil encontrar un grupo de la oposición en cualquiera de los parlamentos europeos con la actitud que está teniendo el Partido Popular. En fin, yo creo que una de dos: o se decide Mariano Rajoy por apoyar este plan como los anteriores porque son absolutamente necesarios, son imprescindibles para salir de la crisis, o presenta un plan alternativo. Lo que Mariano Rajoy no puede hacer de ninguna de las maneras es no apoyar el plan
repetir un discurso que lleva repitiendo desde hace meses, porque yo estoy ahí sentada en el escaño y lo veo repetir lo mismo todo el rato, y no proponer un plan de estímulo para la economía y el empleo en España, porque el problema es que solo está contribuyendo a generar desconfianza. Yo creo que la situación es suficientemente grave como para que nos pongamos todos de acuerdo. Y en todos los países europeos, creo casi que sin excepción, las oposiciones se han puesto cerca de sus gobiernos. Me da igual de qué signo político, porque cuando la cosa viene tan mal, lo razonable es eso. Y si no lo va a hacer, porque no está en absoluto de acuerdo con el diseño que estamos haciendo, aunque lo están el resto de grupos parlamentarios, cada uno pone su acento, evidentemente, en la parte que más le preocupa, y si no lo va a hacer, que presente un plan alternativo. Pero ya está bien de decir, o sea, es que esto es... Pero, Elena, vamos a ver. Ni como ni dejo comer. Pero vamos a ver, Elena, de verdad. Y yo creo que es lamentable. He leído y me divierte, y no lo digo como crítica, que ayer estabas en plan agitador en el tendido del siguiente. Muy sorprendida. Que Rajoy era un previsible. Ser previsible en esto no es malo, ¿eh? Lo que es malo, es lo que está haciendo Zapatero. Yo no conozco ningún gobierno europeo que haya cambiado tanto de discurso en tan poco tiempo. No es verdad. Es decir, perdóname. Sarkozy se ha vuelto prácticamente socialdemócrata desde que hizo la campaña electoral a las medidas que está tomando ahora. Porque hay que adaptarse, Luis, hay que adaptarse. Antes de la cumbre de Washington, el discurso del señor Zapatero era que era el socialdemócrata y había que revisar el sistema. Va a Washington y hace un discurso que es exactamente lo contrario. Ya te dije que a Washington no se iba a hacer un discurso socialdemócrata. Vuelve de Washington y vuelve a hacer un discurso socialdemócrata. Surge la crisis de SACIR y dice que no es para nada intervencionista y que por supuesto respeta las reglas del mercado y que Dios le libre de tentaciones, digamos, de meterse en camisas de 11 varas. Por lo tanto, yo te digo, no he visto un gobierno más culebreante que este. No es verdad. No lo he visto. Y por lo tanto, tú dime a cuál de todas las caras... Pero es que las medidas que se están adoptando en España son las propuestas por la Unión Europea. Pero no es verdad, Elena. ¿Cómo que no? No es verdad, te voy a poner un ejemplo concreto. Tú dices gasto Elena, público, pero déjame que te ponga un ejemplo concreto. El gobierno, a través de Solbes, ha dicho que no había apenas margen para las políticas fiscales. Y resulta que Europa dice que, por favor, se tomen medidas en las políticas fiscales. Y ayer ya sale Solbes diciendo que, por favor, que hombre, que por no desairar a Europa, pero como que intentaremos hacer un margen de políticas fiscales para rebajar la presión. Pero si hemos hecho ya medidas fiscales, Elena, es que hemos hecho algunas que otros países no han hecho, Luis. Primero, esa política fiscal la diseña un socialista que se llama Joaquín Almunia, en común acuerdo, naturalmente, con los 27 países, porque no es una decisión unilateral. Y España no tiene por qué tratar de simpatizar con esa idea. Es una parte solidaria del club de los 27 y tiene que hacer esas políticas. Hemos adoptado medidas fiscales pero ya. Insuficientes. Europa te está diciendo, por favor, llegue usted más allá. Y por lo tanto no... Pero también está diciendo que hay que inyectar liquidez y también está diciendo pues que hay que utilizar el gasto público pero si para... el problema no es inyectar liquidez, el problema es que esa liquidez sirva para que las empresas se reactiven. Pues no tiene sentido. Millones pero si, hombre, si estás metiendo dinero y no llega, Luis. ¿por qué quieres inyectar más dinero al sector público? Porque tarda un poco de tiempo. Todos porque hace un mes que aprobamos esas medidas. Yo te digo, y me comprometo a demostrártelo documentalmente, este gobierno ha cambiado de partidura no menos de 6 veces en el último mes y medio. No es verdad. Tenemos que terminar, porque son las 18 minutos de la mañana y os veo con muchas ganas. No, yo espero. Pero quiero reservarme una pregunta.